Un millonario regresa agotado a su mansión, y lo que encuentra en la sala lo deja paralizado. Su hija, que no había sonreído en 2 años, estaba bailando con el hijo de la empleada. Lo que descubriría después lo destruiría por completo. Robert Maxwell empujó la puerta principal de su mansión con el peso de un hombre que cargaba el mundo entero sobre sus hombros. Había sido una jornada interminable en las oficinas del grupo hotelero Golden Peaks Hospitality, y lo único que quería era llegar a su habitación, quitarse los zapatos y desaparecer del mundo durante algunas horas. Pero apenas dio 3 pasos dentro de su propia casa, sus piernas dejaron de responderle. Desde la sala principal llegaba un sonido que hizo que todo su cuerpo se paralizara como si le hubieran clavado los pies al suelo de mármol. Era una risa infantil, cristalina, libre, una risa que Robert Maxwell no escuchaba desde hacía tanto tiempo, que casi había olvidado cómo sonaba. Era la risa de su hija Isabelle. Se acercó lentamente, conteniendo la respiración, como si temiera que cualquier ruido pudiera romper ese instante imposible. Y cuando finalmente se asomó a la sala, lo que vio lo dejó sin palabras, sin aire, sin la capacidad de procesar lo que sus propios ojos le estaban mostrando. En medio de la sala más elegante de la mansión, sentada en el suelo con una guitarra vieja apoyada sobre sus rodillas, estaba Valerie Dubois, la ama de llaves que su madre había contratado apenas semanas atrás. Sus dedos se movían sobre las cuerdas, con una maestría que no correspondía a una mujer que limpiaba pisos para ganarse la vida. La melodía que brotaba de esa guitarra era suave, envolvente, como una caricia invisible que llenaba cada rincón de la habitación. Lo que destrozó su corazón fue ver a Isabelle, su pequeña Isabelle, bailando. Su hija, esa niña que no había pronunciado más que monosílabos desde la muerte de su madre, estaba tomada de las manos con un niño que Robert jamás había visto. Los dos giraban torpemente, como solo los niños saben hacerlo, con esa gracia imperfecta que es más hermosa que cualquier coreografía profesional. Isabelle reía con la boca abierta, con los ojos brillantes, con todo el cuerpo vibrando de una alegría que parecía haber estado encerrada durante siglos, esperando el momento exacto para explotar. Robert tuvo que sostenerse del marco de la puerta porque las piernas le temblaban. Su vista se nubló y sintió como algo caliente le recorría las mejillas. Estaba llorando. Un hombre que dirigía un imperio hotelero, que negociaba contratos multimillonarios sin pestañear, estaba llorando en silencio en la entrada de su propia sala, porque su hija estaba haciendo algo tan simple como reírse. ¿Quién eres tú?, quiso preguntar al niño que bailaba con Isabelle. ¿Qué está pasando aquí?, quiso exigir a la empleada que tocaba la guitarra como si fuera una artista de conservatorio. Pero las palabras no le salían. Se quedó allí inmóvil, observando una escena que parecía sacada de otro universo, de una realidad donde su hija no estaba rota por el dolor. El niño que bailaba con Isabelle debía tener apenas un poco más de edad que ella. Se movía con esa energía desbordante de la infancia, guiando a Isabelle con una ternura sorprendente, haciéndola girar con cuidado, como si supiera instintivamente que ella era frágil y necesitaba que alguien la tratara con delicadeza. Otra vez, exclamó Isabelle con una voz que Robert casi no reconoció, porque hacía tanto tiempo que no la escuchaba hablar con entusiasmo. Valerie sonrió y comenzó a tocar una nueva melodía, algo más rápida esta vez, y los dos niños estallaron en carcajadas mientras intentaban seguir el ritmo con sus pequeños pies. Fue entonces cuando el niño notó la presencia de Robert en la puerta. Se detuvo inmediatamente y su expresión cambió de alegría a miedo en una fracción de segundo. Soltó las manos de Isabelle y retrocedió varios pasos bajando la mirada al suelo como si hubiera hecho algo terrible. «Mamá», susurró el niño con voz temblorosa, tirando de la manga de Valerie. Valerie levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Robert. La guitarra dejó de sonar abruptamente, como si alguien hubiera cortado la electricidad de golpe. En el rostro de Valerie se dibujó una expresión de terror absoluto, del tipo que solo aparece cuando sabes que todo lo que habías construido está a punto de derrumbarse. «Señor Maxwell», dijo Valerie poniéndose de pie tan rápido que la guitarra casi se le cayó. «Yo puedo explicarle. Sé que no debería haber traído a mi hijo. Es que la persona que lo cuida tuvo una emergencia y no tenía a nadie más. Y le juro que esto no va a volver a...» «¿Quién es ese niño?», interrumpió Robert. Pero su voz no sonó como él esperaba. No sonó como la voz de un jefe molesto. Sonó como la voz de un hombre que acaba de presenciar un milagro
y necesita que alguien le confirme que no lo soñó. Es mi hijo, señor. Se llama Thomas. Le pido 1000 disculpas. Jamás volverá a pasar. Por favor, no me despida. Este trabajo es lo único que... Isabel estaba riendo. La frase salió de la boca de Robert como un susurro sagrado, y Valerie se quedó en silencio, sin saber cómo interpretar esas 3 palabras. Mi hija estaba riendo, repitió Robert, y esta vez su voz se quebró de una manera que hizo que hasta el pequeño Thomas levantara la mirada del suelo para observar a ese hombre alto que lloraba sin avergonzarse en la puerta de su propia sala. «Papi», dijo Isabelle acercándose a Robert con esa naturalidad que solo los niños poseen, tirando de su mano para arrastrarlo hacia el centro de la sala. «Thomas es mi amigo, y Valerie toca la guitarra muy bonito. ¿Quieres bailar con nosotros?» Robert se arrodilló frente a su hija, tomándola por los hombros con manos temblorosas. La miró a los ojos y vio algo que había dejado de buscar. Vida. Había vida en esos ojos que durante tanto tiempo habían estado vacíos, apagados, como ventanas de una casa abandonada. Y esa vida había regresado no por los terapeutas costosos, no por los juguetes importados, no por los viajes a parques temáticos internacionales. Había regresado por una guitarra vieja, un ama de llaves y un niño que le había enseñado a bailar. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto?, preguntó Robert, dirigiéndose a Valerie mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano. Valerie tragó saliva, visiblemente aterrorizada de que su respuesta pudiera costarle el empleo. No fue planeado, señor. La primera vez que traje a Thomas porque no tenía con quién dejarlo, Isabel estaba sentada sola en las escaleras. Mi hijo se acercó y le ofreció jugar. Ella no respondió, pero él insistió. Y cuando yo empecé a tocar la guitarra mientras limpiaba, Isabelle simplemente se puso de pie y empezó a moverse con la música. Y nadie me dijo nada. El silencio de Valerie fue más elocuente que cualquier respuesta. Antes de que Robert pudiera procesar toda la información, una voz afilada cortó el aire desde el pasillo como un cuchillo que desgarrara la seda. «Pero, ¿qué es este escándalo?» Eleanor Maxwell apareció en la entrada de la sala con esa postura erguida y esa mirada implacable que había perfeccionado durante décadas de dirigir esa casa como si fuera su propio reino. Sus ojos recorrieron la escena con la velocidad de un rayo. La empleada con una guitarra, un niño desconocido en su sala, su nieta tomada de la mano de ese niño y su hijo arrodillado en el suelo con lágrimas en los ojos. «Robert, ¿puedes explicarme por qué hay un niño extraño en mi casa jugando con Isabelle?», preguntó Eleanor con una calma que era más amenazante que cualquier grito. «Abuela, es mi amigo», dijo Isabel con una firmeza que sorprendió a todos en la sala, incluido Robert. Eleanor miró a su nieta como si la niña hubiera dicho una palabra prohibida. Luego dirigió su mirada hacia Valerie, y lo que se reflejó en sus ojos fue algo que hizo que Thomas se escondiera detrás de su madre instintivamente. «Señora Dubois», dijo Eleanor con ese tono que usaba para recordarle a cada persona en esa casa cuál era su lugar exacto en la jerarquía. «Usted fue contratada para limpiar, no para organizar fiestas infantiles en la sala principal, y mucho menos para traer a sus hijos a una casa que no les corresponde». «Madre», intervino Robert poniéndose de pie lentamente. Isabel estaba riendo. «¿Entiendes lo que eso significa? Entiendo que mi nieta necesita compañía apropiada, no la de...» Eleanor se detuvo antes de completar la frase, pero el daño ya estaba hecho. Todos en la sala entendieron perfectamente lo que iba a decir. El pequeño Thomas, desde detrás de la espalda de su madre, levantó la mirada y dijo algo que dejó a la sala entera en un silencio sepulcral. «Señora, yo solo quería jugar con Isa porque ella siempre está muy triste. Mi mamá dice que cuando alguien está triste, uno le da la mano y no lo suelta hasta que vuelva a sonreír». Eleanor abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la había dejado sin argumentos, y ese alguien era un niño que apenas le llegaba a la cintura. «Esta conversación no ha terminado», dijo finalmente Eleanor dirigiéndose específicamente a Valerie con una mirada que era una sentencia silenciosa. «Mañana a primera hora vamos a hablar sobre las condiciones de su empleo en esta casa». Y entonces se retiró dejando tras de sí un silencio pesado que nadie se atrevía a romper. Robert miró a Valerie, que tenía los ojos enrojecidos, y abrazaba a su hijo contra su pecho como si temiera que alguien fuera a arrancárselo. Luego miró a Isabelle.
que había vuelto a tomar la mano de Thomas con esa determinación silenciosa de los niños que encuentran algo valioso y se niegan a soltarlo. «Valerie», dijo Robert con una voz que intentaba transmitir una calma que no sentía. «No se preocupe por lo que dijo mi madre. Nadie la va a despedir». «Pero, señor». «Nadie», repitió Robert con firmeza. «Lo que usted y su hijo hicieron por mi hija esta noche. No hay salario en el mundo que pueda pagar eso». Valerie asintió en silencio, pero Robert pudo ver en sus ojos que no le creía del todo, y no podía culparla porque él mismo sabía que su madre no iba a dejar las cosas así. Eleanor Maxwell nunca dejaba las cosas así. Esa noche, después de que Valerie se retirara con Thomas, Robert hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se sentó junto a la cama de Isabel para arroparla, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, su hija lo miró con una sonrisa antes de cerrar los ojos. «Papi», susurró Isabel ya medio dormida. «Thomas, ¿puede venir mañana también?» Robert sintió cómo el corazón se le apretaba dentro del pecho. «Vamos a ver, mi amor. Él me dijo que su papá también está en el cielo como mami», murmuró Isabel, y con esa frase demoledora se quedó profundamente dormida. Robert permaneció inmóvil junto a la cama de su hija durante varios minutos, procesando esas palabras. Thomas también había perdido a su padre. 2 niños rotos por la misma herida se habían encontrado en la sala de una mansión y sin terapeutas, sin diagnósticos, sin medicamentos, se habían curado mutuamente con algo tan primitivo y poderoso como tomarse de las manos y bailar. Pero mientras Robert procesaba ese descubrimiento, en otro rincón de la mansión, Eleanor levantaba su teléfono y marcaba un número que tenía guardado para ocasiones especiales. «Brenda», dijo con voz helada, «necesito que vengas mañana temprano. Tenemos un problema que resolver antes de que se salga de control». Del otro lado de la línea, Brenda Carlson sonrió de una manera que nadie querría ver en la oscuridad. «Cuente conmigo, señora Maxwell. Para eso estoy». Lo que ninguna de las dos sabía era que esa llamada desataría una cadena de eventos que haría temblar los cimientos de esa mansión y expondría secretos que llevaban años enterrados bajo capas de apariencias, mentiras y un silencio cómplice que estaba a punto de romperse de la manera más devastadora posible. A la mañana siguiente, Robert se despertó con una sensación extraña en el pecho. No era angustia, no era preocupación, era curiosidad, una curiosidad profunda que lo carcomía por dentro, como una llama que alguien había encendido la noche anterior y que se negaba a apagarse. ¿Quién era realmente Valerie Dubois? Esa pregunta lo acompañó mientras se vestía, mientras bajaba las escaleras, mientras tomaba su café en el comedor principal de la mansión. Una mujer que limpiaba pisos no tocaba la guitarra de esa manera. Los dedos de Valerie se habían movido sobre las cuerdas con la fluidez de alguien que había dedicado años, quizás décadas, a dominar ese instrumento. Había algo en su historia que no encajaba, una pieza del rompecabezas que faltaba. Y Robert Maxwell era un hombre que no podía vivir con rompecabezas incompletos. Pero antes de que pudiera organizar sus pensamientos, Brenda Carlson ya estaba sentada en el comedor con una taza de té entre las manos y una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. «Buenos días, Robert», dijo Brenda con esa familiaridad que se había auto-otorgado desde que Eleanor la nombró gerente de la casa. «Tu madre me contó lo que pasó anoche. Debe haber sido muy incómodo para ti encontrar esa situación». Robert la miró por encima de su taza de café. «¿Incómodo?» «Mi hija se rió por primera vez en años, Brenda. No fue incómodo. Fue lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo». Por supuesto», respondió Brenda rápidamente, ajustando su tono como quien cambia de canal. «Lo que quiero decir es que entiendo la emoción del momento, pero tu madre tiene razón en preocuparse. No sabemos nada sobre esa mujer ni sobre su hijo, y permitir que un niño desconocido tenga acceso libre a Isabel en su estado emocional tan delicado». «Thomas no es un peligro para mi hija», interrumpió Robert con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. «Nadie dice que lo sea», respondió Brenda suavizando su voz como una serpiente que acaricia antes de morder. «Solo digo que sería prudente investigar un poco. Saber quién es esa mujer antes de abrirle las puertas de tu casa y de tu familia». Robert guardó silencio, y aunque le molestaba admitirlo, una parte de él reconocía que Brenda tenía un punto, no por desconfianza hacia Valerie, sino porque necesitaba entender cómo una mujer con ese talento musical había terminado limpiando mansiones ajenas. Esa misma mañana, Robert tomó una decisión.
En lugar de ir directamente a las oficinas de Golden Peaks Hospitality, le pidió a su asistente personal, un hombre discreto y eficiente llamado Kevin Smith, que investigara los antecedentes de Valerie Dubois. No quería una investigación invasiva ni policial, solo quería entender su historia. Mientras tanto, en la cocina de servicio, Valerie preparaba los materiales de limpieza con las manos temblorosas. No había dormido en toda la noche. Las palabras de Eleanor seguían girando en su cabeza como un tornado que amenazaba con arrasar lo poco que había logrado construir. Este trabajo era su único sustento, la única barrera entre ella y la calle, entre Thomas y el hambre. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Thomas, que estaba sentado en un rincón de la cocina con un cuaderno viejo donde dibujaba, mientras esperaba que su madre terminara sus primeras tareas antes de dejarlo en la escuela comunitaria del barrio. «Estoy bien, mi amor», mintió Valerie con esa habilidad que desarrollan las madres para disfrazar el miedo con sonrisas. «Solo estoy un poco cansada». «¿La señora de ayer está enojada porque jugué con Isa?», preguntó Thomas sin levantar la vista de su dibujo, con esa percepción brutal que tienen los niños que han aprendido a leer el ambiente para sobrevivir. Valerie se arrodilló junto a su hijo y le acarició la cabeza. «No te preocupes por eso, Thomas, tú no hiciste nada malo. Jugar con alguien que está triste es de las cosas más buenas que puede hacer una persona». «Mi papá me decía eso», respondió Thomas con naturalidad, como quien menciona el clima. Decía que la música y la amistad curan todo. Valerie tuvo que contenerse para que su hijo no la viera llorar. La mención de su esposo siempre abría una herida que nunca terminaba de cerrarse. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió y apareció alguien que Valerie no esperaba ver tan temprano. Robert Maxwell estaba de pie en la puerta de la cocina de servicio, un lugar donde probablemente no había entrado en años. Su presencia allí era tan inusual que hasta la cocinera, la señora Peterson, dejó caer la cuchara de madera que sostenía. «Valerie, ¿podemos hablar un momento?», preguntó Robert con un tono que intentaba ser casual, pero que delataba nerviosismo. Valerie se puso de pie inmediatamente, alisándose la ropa con las manos en un gesto involuntario. «Claro, señor Maxwell. En la biblioteca, si no le molesta. Y puede traer a Thomas si quiere». Valerie y Thomas siguieron a Robert por los pasillos de la mansión hasta la biblioteca, una habitación enorme, llena de estantes que llegaban hasta el techo y que olía a madera antigua y páginas olvidadas. Thomas miraba todo con los ojos enormes, como si hubiera entrado a un castillo de cuento. «Valerie», comenzó Robert, sentándose frente a ella con una mesa de caoba entre ambos. «Necesito hacerle una pregunta y necesito que me responda con honestidad». Valerie asintió apretando la mano de Thomas debajo de la mesa. ¿Dónde aprendió a tocar la guitarra de esa manera? De todas las preguntas que Valerie había imaginado, esa era la que menos esperaba y la que más temía. Su rostro cambió de expresión como si alguien hubiera abierto una puerta que ella llevaba años intentando mantener cerrada con llave. «Eso fue en otra vida, señor Maxwell», respondió Valerie con voz baja. «Una vida que ya no existe. Me gustaría conocer esa vida», insistió Robert con suavidad. «No como su jefe, como el padre de una niña que anoche sonrió gracias a usted». Valerie guardó silencio durante un largo momento. Thomas la miraba con esos ojos que conocían partes de la historia, pero no toda. Finalmente, Valerie respiró profundamente y comenzó a hablar. «Yo estudié música desde que era muy pequeña. Mi padre era carpintero, pero amaba la guitarra más que cualquier cosa en el mundo. Él me enseñó mis primeros acordes antes de que yo supiera leer. Cuando crecí, gané una beca para estudiar en el Royal Conservatory of Music. Fui la primera persona de mi familia en pisar una universidad». Robert escuchaba sin interrumpir, fascinado por cada palabra. «Durante mis años en el conservatorio me dijeron que tenía algo especial. No solo técnica, sino algo que no se puede enseñar. Me seleccionaron para representar al país en un festival internacional de música clásica. Era mi oportunidad de cambiar mi vida, la vida de mi familia, de demostrar que una hija de carpintero podía llegar hasta donde le alcanzara el talento». «¿Y qué pasó?», preguntó Robert, porque el dolor en los ojos de Valerie dejaba claro que la historia no tenía un final feliz. «Conocí a Samuel», dijo Valerie, y al pronunciar ese nombre, su voz se transformó en algo más suave, más vulnerable, como si el nombre mismo fuera una melodía antigua. Era luthier, fabricaba instrumentos artesanales. Nos conocimos porque él construyó la guitarra con la que yo iba a tocar en el festival.
Nos enamoramos antes de que la guitarra estuviera terminada. Thomas levantó la mirada. «Mi papá», susurró con una sonrisa triste que ningún niño debería saber dibujar. «Sí, mi amor, tu papá», confirmó Valerie acariciando la cabeza de su hijo. «Nos casamos poco después del festival. Yo seguí tocando. Él seguía fabricando guitarras. Éramos felices. No teníamos mucho dinero, pero teníamos música, y para nosotros eso era suficiente». «¿Y la guitarra que usted tocaba anoche?», preguntó Robert, comenzando a conectar las piezas. «Fue la última guitarra que Samuel construyó», respondió Valerie, y su voz finalmente se quebró. La terminó semanas antes del accidente. Ese día salió temprano al taller como cualquier otro. Nunca imaginé que sería la última vez que lo vería con vida. Cuando me llamaron para decirme que el techo había colapsado, sentí que el mundo se partía en dos. Samuel no logró salir a tiempo y con él se fue todo. Yo no pude volver a tocar durante meses. Cada vez que agarraba la guitarra sentía su presencia tan fuerte que no podía respirar. Dejé el conservatorio, dejé la música, dejé todo. Solo me quedaba Thomas, y la promesa que le hice a Samuel de que nuestro hijo nunca pasaría hambre. Por eso empezó a trabajar en limpieza, dijo Robert. No como pregunta, sino como una comprensión que le golpeaba el pecho. Nadie contrata a una guitarrista para pagar las cuentas de un hogar, señor Maxwell, pero todas las casas necesitan a alguien que las limpie. Así que guardé la guitarra de Samuel en su funda y aprendí a usar una escoba. Y cada noche, cuando Thomas se dormía, yo sacaba la guitarra y tocaba en silencio, solo para sentir que él seguía cerca. Robert tuvo que apartar la mirada porque sus ojos se habían llenado de lágrimas que no quería mostrar. La historia de Valerie había abierto una herida que él también cargaba. La de un hombre que había perdido a la mujer que amaba y no sabía cómo seguir adelante. Todos los días después de la escuela, que venga aquí, que juegue con Isabelle, que usted toque la guitarra, que hagan lo que hicieron anoche, todos los días. Señor Maxwell, su madre. De mi madre me encargo yo. Robert leyó el mensaje de Kevin Smith 3 veces antes de levantar el teléfono para llamarlo. Sus dedos temblaban mientras marcaba el número, y cada segundo que pasaba sin respuesta se sentía como una eternidad. Cuando finalmente Kevin contestó, su voz tenía ese tono grave que solo usaba cuando las noticias eran serias. Señor Maxwell, lo que encontré no es algo que pueda decirle por teléfono. ¿Puede recibirme en la mansión? Venga ahora mismo, respondió Robert, y colgó sintiendo cómo un nudo se formaba en su estómago. Mientras esperaba a Kevin, Robert bajó a buscar a Valerie para cumplir con algo que no podía posponerse más. Eleanor había anunciado la noche anterior que hablaría con Valerie a primera hora, y Robert necesitaba llegar antes que su madre para proteger a la empleada de lo que fuera que estuviera planeando. Pero cuando llegó al vestíbulo principal, ya era tarde. Eleanor estaba de pie frente a Valerie, que mantenía la cabeza baja mientras sostenía un trapo de limpieza entre las manos, como si fuera lo único que la mantenía anclada al suelo. A pocos metros, Brenda Carlson observaba la escena recargada contra la pared, con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción que intentaba disimular sin mucho éxito. «Le voy a explicar esto una sola vez, señora Dubois», decía Eleanor con esa voz que parecía hecha de hielo pulido. «Esta casa tiene reglas que existían mucho antes de que usted llegara y que seguirán existiendo mucho después de que se vaya. Los empleados no mezclan su vida personal con su trabajo. Los hijos de los empleados no juegan con los hijos de los patrones. Y nadie, absolutamente nadie, toca instrumentos musicales en la sala principal como si esto fuera una taberna. Señora Maxwell, le aseguro que no volverá». «No he terminado», interrumpió Eleanor, levantando una mano con la autoridad de alguien acostumbrada a que el mundo entero se detenga cuando ella habla. «Lo que usted hizo anoche no fue simplemente traer a su hijo sin autorización. Lo que usted hizo fue aprovecharse de la vulnerabilidad de mi nieta. Isabel es una niña frágil que está bajo tratamiento profesional, y usted, sin ninguna preparación ni derecho, decidió jugar a la terapeuta con una guitarra. Yo nunca quise. Lo que usted quiso o no quiso es irrelevante. Los resultados son lo que importa. Y el resultado es que mi nieta ahora va a crear una dependencia emocional con su hijo y con usted, lo cual va a complicar todo el trabajo que los verdaderos profesionales han estado haciendo». Robert apretó los puños a sus costados. Cada palabra de su madre le quemaba por dentro, pero sabía que interrumpir a Eleanor en medio de uno de sus discursos solo empeoraría las cosas. Necesitaba esperar el momento justo. «Así que estas son las nuevas condiciones.
continuó Eleanor sacando un papel doblado del bolsillo de su chaqueta. Primera, su hijo no vuelve a pisar esta casa bajo ninguna circunstancia. Segunda, usted se limita exclusivamente a sus funciones de limpieza, sin interactuar con Isabelle, más allá de lo estrictamente necesario. Tercera, esa guitarra desaparece de esta propiedad hoy mismo. Si acepta estas condiciones, puede conservar su empleo. Si no las acepta, Brenda tiene lista su liquidación. Brenda asintió desde su rincón, levantando un sobre que efectivamente contenía documentos preparados con anticipación. Todo había sido calculado, orquestado como una operación militar diseñada para no dejar escapatoria. Valerie levantó la mirada por primera vez desde que había comenzado la conversación, y Robert pudo ver algo en sus ojos que lo partió por la mitad. No era miedo, no era sumisión. Era el dolor de alguien a quien le están pidiendo que renuncie a lo último que le queda de la persona que amó. Su guitarra, la guitarra donde vivía el alma de Samuel. Señora Maxwell, dijo Valerie con una voz que temblaba, pero que se negaba a quebrarse del todo. Puedo aceptar no traer a mi hijo. Puedo aceptar limitarme a mis funciones, pero esa guitarra es lo único que me queda de mi esposo. Es lo único que mi hijo tiene de su padre. No puedo. Madre, suficiente. La voz de Robert cortó la sala como un rayo que parte un árbol centenario. Todos se giraron hacia él. Eleanor con sorpresa, Brenda con alarma, y Valerie con una mezcla de alivio y terror de que su intervención pudiera empeorar todo. Robert, esta es una conversación sobre la administración de la casa, y como siempre te he dicho, esta es una conversación sobre mi hija. La interrumpió Robert, caminando hacia el centro del vestíbulo con pasos firmes. Isabelle es mi hija, no un proyecto administrativo. Y lo que Valerie y Thomas lograron en una tarde es más de lo que cualquier profesional ha logrado en años. Así que no va a haber nuevas condiciones, no va a haber liquidación, y esa guitarra no sale de esta casa. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener forma física. Eleanor miró a su hijo con una expresión que Robert conocía demasiado bien, la de una mujer que no está acostumbrada a perder batallas y que no tiene ninguna intención de empezar ahora. Estás cometiendo un error, hijo, dijo Eleanor con voz baja, casi un susurro. Y cuando las consecuencias lleguen, espero que recuerdes este momento. Eleanor se retiró con Brenda pisándole los talones y el vestíbulo quedó en silencio. Valerie estaba temblando visiblemente, y Robert tuvo que resistir el impulso de acercarse y tranquilizarla, consciente de que cualquier gesto de cercanía podría ser malinterpretado por los ojos que, sin duda, estaban observando desde cada rincón de esa casa. Gracias, señor Maxwell, susurró Valerie. No me agradezca. Lo que usted hizo por Isabelle, soy yo quien debería estar agradeciéndole de rodillas. Antes de que pudiera decir algo más, el timbre de la mansión sonó. Era Kevin Smith, puntual como siempre, con un maletín bajo el brazo y una expresión que confirmaba que lo que traía no era algo sencillo. Robert lo recibió en su estudio privado cerrando la puerta con llave. Kevin abrió el maletín y sacó una carpeta que colocó sobre el escritorio con la delicadeza de quien maneja material explosivo. Señor, hice una búsqueda básica como usted me pidió. Registros públicos, archivos digitales, notas de prensa. Lo que encontré fue inesperado. Robert abrió la carpeta. Las primeras páginas eran recortes digitales de periódicos y revistas culturales que databan de varios años atrás. En todos ellos aparecía el nombre de Valerie Dubois, asociado al Royal Conservatory of Music, pero no como una estudiante cualquiera. Valerie Dubois fue considerada una de las guitarristas más talentosas de su generación, explicó Kevin mientras Robert leía con ojos cada vez más grandes. Ganó 3 premios nacionales antes de cumplir su formación. Fue seleccionada para representar al país en el Festival Internacional de Música de Viena. La prensa la llamaba el alma de las cuerdas. Era, según todos los expertos, una artista destinada a cambiar la historia de la música clásica en nuestro continente. ¿Y qué pasó?, preguntó Robert, aunque ya conocía parte de la respuesta, gracias a la conversación de esa mañana en la biblioteca. Ahí es donde las cosas se complican, señor, dijo Kevin pasando a la siguiente sección de la carpeta. El esposo de Valerie, Samuel Dubois, era luthier, un artesano reconocido que fabricaba instrumentos para músicos profesionales. Pero lo que Valerie probablemente no le contó es cómo murió exactamente. Robert dejó de leer y miró directamente a los ojos de su asistente.
Samuel Dubois trabajaba fabricando instrumentos en un taller que operaba dentro de un edificio industrial. Ese edificio era propiedad de un conglomerado empresarial que ignoró durante años las advertencias sobre problemas estructurales y condiciones de seguridad. Un día, parte del techo del taller colapsó. Samuel fue el único trabajador que no logró salir a tiempo. «Dios mío», murmuró Robert. «Pero eso no es todo, señor». Valerie intentó demandar a la empresa propietaria del edificio. Contrató un abogado con los pocos ahorros que tenía, pero la empresa tenía un equipo legal poderoso que aplastó el caso antes de que llegara a juicio. No solo no recibió compensación alguna, sino que los gastos legales la dejaron en la ruina total. Perdió su apartamento, perdió sus ahorros, perdió todo, y la empresa nunca asumió responsabilidad. Robert sentía cómo cada revelación le golpeaba el pecho con más fuerza que la anterior. Pero lo que Kevin dijo a continuación fue lo que hizo que el suelo desapareciera bajo sus pies. «Señor, investigué cuál era la empresa propietaria de ese edificio industrial, el conglomerado que ignoró las advertencias de seguridad, que dejó morir a Samuel Dubois y que después destruyó legalmente a su viuda para no pagar un centavo de compensación». Kevin hizo una pausa que pareció durar una eternidad. El edificio pertenecía a Maxwell Holdings Inc., la empresa que su padre fundó y que su madre administró durante los años en que usted se dedicaba exclusivamente al negocio hotelero. Robert se quedó completamente inmóvil. Su cerebro intentaba procesar la información, pero era como si las palabras de Kevin estuvieran escritas en un idioma que de repente no podía comprender. «Está diciéndome que mi familia, que la empresa de mi padre, es responsable de la muerte del esposo de Valerie? Estoy diciéndole que Maxwell Holdings Inc. era la propietaria del edificio donde murió Samuel Dubois, y que el equipo legal que aplastó la demanda de Valerie fue contratado y dirigido por una sola persona». ¿Quién? Eleanor Maxwell, su madre. El mundo dejó de girar para Robert en ese instante. Las paredes de su estudio parecieron cerrarse a su alrededor mientras su mente intentaba desesperadamente conectar las piezas de un rompecabezas monstruoso. Su madre había contratado a Valerie semanas atrás. Su madre, que ahora quería despedirla con tanta urgencia. Su madre que había destruido la vida de esa mujer antes sin que nadie lo supiera. «¿Valerie lo sabe?», preguntó Robert con un hilo de voz. «¿Sabe que trabaja en la casa de la familia que destruyó su vida?» «Eso es lo que no pude determinar, señor. Pero hay algo más». ¿Más? Kevin sacó la última página de la carpeta. Era una copia de un registro hospitalario. La esposa de usted, la señora Catherine Maxwell, antes de fallecer, estuvo internada en el Harmony House Hospice. Durante sus últimas semanas, recibió la visita regular de una voluntaria que le hacía compañía y le tocaba la guitarra para aliviar su dolor. Esa voluntaria firmaba el registro de visitas con su nombre completo. Robert tomó la hoja con manos temblorosas y leyó el nombre escrito en la línea de visitantes. Valerie Dubois. La hoja se resbaló de sus dedos y cayó al suelo mientras Robert se desplomaba en su silla, incapaz de sostener el peso de una verdad que acababa de partir su vida en dos mitades irreconciliables, la de antes de saber y la de después. La mujer que limpiaba su casa había consolado a su esposa moribunda. La mujer cuya vida su madre había destruido, había pasado las últimas semanas tocando guitarra junto a la cama de Catherine para que no muriera sola, y ninguna de las dos había sabido jamás quién era la otra. Robert no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, las revelaciones de Kevin se repetían en su mente como una película de terror que no podía apagar. Su madre había destruido la vida de Valerie. Su esposa Catherine había sido consolada por Valerie en sus últimos días. Y ahora esa misma mujer estaba limpiando los pisos de la mansión Maxwell, sin saber que dormía bajo el mismo techo que las personas responsables de su tragedia. O tal vez sí lo sabía. Esa posibilidad era la que más lo atormentaba. ¿Y si Valerie había buscado deliberadamente este trabajo? ¿Y si todo era parte de un plan? ¿Y si la guitarra, los juegos con Isabel, la conexión con Thomas eran piezas de una venganza cuidadosamente diseñada? Pero entonces, Robert recordaba los ojos de Valerie cuando habló de Samuel en la biblioteca. Recordaba el temblor de su voz, la manera en que su hijo la miraba con esa mezcla de admiración y preocupación. Nadie podía fingir ese nivel de dolor. Nadie podía fabricar esa clase de verdad. A la mañana siguiente, Robert tomó una decisión que lo llenaba de miedo, pero que sabía necesaria. Iba a hablar con Valerie,
y contarle todo lo que había descubierto. No podía seguir mirándola a los ojos cargando ese secreto. Pero antes de que pudiera buscarla, algo sucedió que cambió por completo el curso de ese día. Isabelle se despertó tarareando. Robert estaba en el pasillo cuando escuchó la melodía que salía de la habitación de su hija. Se detuvo con la mano en el corazón, paralizado por segunda vez en pocos días por un sonido que creía imposible. Se acercó a la puerta entreabierta y vio a Isabelle, sentada en su cama, moviendo los pies descalzos mientras tarareaba la misma canción que Valerie había tocado en la guitarra aquella primera noche. «Papi», dijo Isabelle al notarlo en la puerta. «Hoy viene Thomas». Robert se arrodilló junto a la cama de su hija y le acarició el cabello. «Sí, mi amor. Hoy viene Thomas. Quiero que me enseñe a bailar mejor. Él sabe dar muchas vueltas sin caerse». Robert sonrió con los ojos húmedos. Su hija estaba planificando actividades, expresando deseos, proyectándose hacia el futuro. Cosas que los mejores especialistas habían intentado conseguir durante años sin resultado. Decidió que necesitaba una opinión profesional antes de hablar con Valerie. Llamó al Dr. David Chen, el terapeuta infantil que había estado tratando a Isabelle desde la pérdida de Catherine. El Dr. Chen era un hombre de voz pausada y mirada profunda, que había dedicado su vida a sanar las heridas invisibles de los niños. «Lo que me describe es extraordinario, señor Maxwell», dijo el doctor Chen después de escuchar todo lo que había ocurrido. Isabelle había construido un muro emocional como mecanismo de defensa ante la pérdida de su madre. Ninguna técnica terapéutica convencional había logrado penetrarlo porque ese muro estaba hecho del material más resistente que existe, el dolor de un niño que perdió a la persona que más amaba. ¿Y cómo es posible que un niño y una guitarra lograran lo que años de terapia no pudieron? Porque los niños no analizan el dolor, señor Maxwell. Los niños simplemente lo sienten. Y cuando Isabelle encontró a otro niño que cargaba la misma herida, ocurrió algo que en psicología llamamos reconocimiento emocional. Thomas no intentó curar a Isabelle, simplemente le mostró que no estaba sola, y eso fue suficiente para que ella decidiera por primera vez que valía la pena volver a sentir. «Doctor, necesito que venga a la mansión. Necesito que evalúe a Isabelle y que me diga exactamente qué debemos hacer para no arruinar este progreso». «Estaré allí esta tarde», confirmó el Dr. Chen. Pero mientras Robert organizaba la visita del terapeuta, en otro rincón de la mansión se estaba gestando algo mucho menos noble. Brenda Carlson había pasado la noche entera estudiando la carta que había interceptado del Royal Conservatory of Music. El contenido de esa carta era una bomba que podía destruir a Valerie o elevarla, dependiendo de quién la detonara y con qué intención. La carta informaba a Valerie que el conservatorio había iniciado un programa especial de reincorporación para exalumnos talentosos que habían abandonado sus estudios por circunstancias extraordinarias. El programa incluía una beca completa, acceso a maestros internacionales y la posibilidad de retomar la carrera musical exactamente donde la había dejado. El conservatorio no solo recordaba a Valerie Dubois, sino que la estaba buscando activamente, porque uno de sus antiguos profesores había iniciado una campaña para recuperar a los talentos perdidos de su generación. Brenda entendió inmediatamente el poder de esa información. Si Valerie recibía esa carta, tendría una oportunidad de reconstruir su vida lejos de la mansión Maxwell. Se iría, se llevaría a Thomas, e Isabelle perdería la única conexión que la había hecho volver a sonreír. Robert culparía a Valerie por abandonarlos y todo volvería a ser como antes. Pero Brenda no quería simplemente que Valerie se fuera. Quería que se fuera deshonrada, humillada, marcada como alguien en quien jamás se podría confiar. Porque Brenda había visto cómo Robert miraba a Valerie y reconocía esa mirada. Era la misma mirada que ella llevaba años esperando que Robert le dirigiera a ella. Así que Brenda diseñó un plan que presentó a Eleanor esa misma mañana mientras tomaban té en el jardín trasero. «La carta no se la vamos a entregar», explicó Brenda con la precisión de alguien que ha estudiado cada detalle. «Pero sí la vamos a usar. Vamos a hacer que parezca que Valerie estuvo usando su posición en esta casa para beneficio personal, que se acercó a Isabelle intencionalmente para ganarse la confianza de Robert y obtener contactos que le permitieran volver al mundo de la música». Eleanor escuchaba con atención, y en sus ojos brillaba algo que Brenda interpretó como aprobación. Pero la verdad era que en la mente de Eleanor operaban cálculos mucho más complejos y oscuros.
Ella no solo quería proteger su casa de una empleada que había cruzado límites. Ella necesitaba que Valerie desapareciera antes de que alguien descubriera, porque si Robert descubría esa verdad, no solo perdería a su hijo para siempre, sino que todo el imperio familiar se derrumbaría bajo el peso de un escándalo que ningún abogado podría contener. «Hazlo», dijo Eleanor con la frialdad de quien firma una sentencia. «Pero que sea limpio, no quiero escándalos». Esa tarde, mientras el Dr. Chen evaluaba a Isabel en la biblioteca, Brenda ejecutó la primera fase de su plan. Esperó a que Valerie estuviera limpiando el ala oeste de la mansión y entró silenciosamente en el pequeño cuarto que la empleada usaba para guardar sus pertenencias durante la jornada laboral. Allí encontró lo que buscaba, la funda de la guitarra de Samuel. Brenda abrió la funda con cuidado y colocó dentro un objeto que haría que todo el mundo de Valerie se viniera abajo. Un brazalete de diamantes que pertenecía a Eleanor. Una pieza antigua, familiar, invaluable. El tipo de objeto cuya desaparición provocaría una investigación inmediata y cuyo hallazgo en las pertenencias de una empleada no dejaría lugar a dudas. Cerró la funda, la dejó exactamente como la había encontrado, y salió del cuarto con la misma discreción con la que había entrado. El brazalete sería reportado como desaparecido esa misma noche. La búsqueda llevaría inevitablemente hasta las pertenencias de Valerie, y cuando abrieran esa funda frente a Robert, no habría explicación posible que salvara a la guitarrista. Mientras tanto, en la biblioteca, el Dr. Chen terminaba su evaluación de Isabel con resultados que dejaron a Robert sin palabras. «Su hija ha experimentado un avance emocional que yo calificaría como extraordinario», dijo el doctor, revisando sus notas con expresión de genuino asombro. «No solo ha recuperado la capacidad de expresar emociones positivas, sino que está desarrollando vínculos afectivos nuevos, algo que hace semanas parecía completamente imposible». «¿Y qué me recomienda, doctor?» «Que no cambie absolutamente nada. La conexión de Isabel con ese niño y con la música de Valerie es terapéutica en un nivel que la ciencia apenas comienza a comprender. Interrumpir ese vínculo ahora sería como arrancar una planta que acaba de brotar después de años de sequía». Robert asintió y en ese momento decidió que ni su madre, ni Brenda, ni nadie en el mundo iba a separar a Isabel de las personas que habían logrado devolverle la vida. Pero la vida tiene una manera cruel de poner a prueba nuestras determinaciones en el momento exacto en que creemos ser más fuertes. Esa noche, después de que Valerie terminara su jornada y se preparara para retirarse con Thomas, la voz de Eleanor resonó por toda la planta baja de la mansión, como una alarma que congela la sangre. «Mi brazalete, el brazalete de mi madre ha desaparecido». En cuestión de minutos, la mansión entera se puso en movimiento. Eleanor exigió que se revisara cada habitación, cada rincón, cada pertenencia. Brenda dirigía la búsqueda con una eficiencia sospechosa, orientando sutilmente al personal hacia el ala donde Valerie guardaba sus cosas. Robert observaba la escena con un mal presentimiento que le retorcía las entrañas. Algo no encajaba. Su madre había usado ese brazalete cientos de veces y nunca lo había perdido. ¿Por qué justamente ahora? Pero antes de que pudiera intervenir, una de las empleadas que participaba en la búsqueda se acercó a Brenda con expresión incómoda. «Señorita Carlson, encontramos algo en el cuarto de la señora Dubois». El silencio que cayó sobre la mansión fue sepulcral. Todos los ojos se dirigieron hacia Valerie, que estaba de pie junto a la puerta principal con Thomas tomado de su mano, lista para irse a casa. Su rostro reflejaba una confusión absoluta, la de alguien que no entiende por qué de repente todo el mundo la mira como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Brenda caminó hacia el cuarto de Valerie y regresó sosteniendo la funda de la guitarra abierta. Dentro, brillando bajo las luces del vestíbulo, como una acusación silenciosa, estaba el brazalete de diamantes de Eleanor. «No», susurró Valerie, sacudiendo la cabeza mientras retrocedía un paso. «Eso no es posible. Yo nunca...». «Las pruebas hablan por sí solas», sentenció Eleanor con una frialdad que podría haber congelado el sol. Robert miraba la escena, sintiendo cómo su cerebro procesaba 1000 posibilidades por segundo. La guitarra de Samuel. Habían puesto el brazalete dentro de la guitarra de Samuel. No en un bolso, no en un cajón, sino en el objeto más sagrado que Valerie poseía. Y eso era exactamente lo que no tenía sentido, porque ninguna persona que esconde algo robado lo guarda en el único lugar que sabe que protege con su vida. Alguien había puesto ese brazalete allí.
Alguien que sabía exactamente lo que esa guitarra significaba para Valerie y que había elegido ese escondite a propósito para que la acusación fuera más devastadora, más personal, más imposible de refutar. Y mientras Robert llegaba a esa conclusión, el pequeño Thomas soltó la mano de su madre, dio un paso al frente, y con la voz temblorosa pero firme de un niño que ha visto demasiadas injusticias para quedarse callado, dijo algo que dejó a todos los presentes clavados en su lugar. Mi mamá jamás pondría nada dentro de esa guitarra. Esa guitarra es de mi papá. Es lo más importante que tenemos. Si alguien puso eso ahí, fue alguien que quiere hacerle daño a mi mamá. Y yo sé que en esta casa hay personas que no nos quieren aquí. Los ojos de Thomas, sin señalar a nadie específicamente, recorrieron el vestíbulo con una claridad que estremeció hasta a Eleanor. Y Brenda, por primera vez desde que había diseñado su plan perfecto, sintió algo que no había anticipado. Miedo. Miedo de un niño que acababa de decir la verdad más peligrosa de todas. No porque tuviera pruebas, sino porque la había dicho con la convicción inquebrantable de quien conoce el corazón de su madre mejor que nadie en el mundo. Las palabras de Thomas quedaron flotando en el aire del vestíbulo, como una sentencia que nadie se atrevía a tocar. Robert miró al niño con una admiración que le dolía en el pecho, porque ese pequeño acababa de hacer lo que ningún adulto en esa mansión había tenido el valor de hacer. Decir la verdad sin adornos ni cálculos. Pero Eleanor no era una mujer que se dejara desestabilizar por las palabras de un niño. ¡Qué conmovedor!, dijo con esa sonrisa helada que usaba cuando se sentía amenazada, pero jamás lo admitiría. Un niño defendiendo a su madre. Es natural, es comprensible, pero los sentimientos no borran las evidencias. El brazalete estaba dentro de sus pertenencias. Señora Dubois, eso es un hecho. Un hecho que alguien fabricó, respondió Robert, dando un paso al frente, interponiéndose entre su madre y Valerie como un escudo humano. ¿Estás acusando a alguien de esta casa de plantar evidencia falsa?, preguntó Eleanor arqueando una ceja con una incredulidad perfectamente actuada. ¿A quién exactamente, Robert? ¿A mí? ¿A Brenda? ¿Al personal que lleva años trabajando aquí con lealtad intachable? Estoy diciendo que Valerie no puso ese brazalete ahí. ¿Y cómo puedes estar tan seguro? ¿La conoces desde hace cuánto? ¿Semanas? Yo he vivido en esta casa durante décadas. He cuidado cada objeto, cada recuerdo, cada pieza de esta familia. Y tú prefieres creerle a una desconocida antes que a tu propia madre. Las palabras de Eleanor estaban diseñadas para golpear exactamente donde más dolía, en la lealtad familiar. Y Robert pudo sentir cómo esas palabras encontraban su blanco, porque a pesar de todo lo que sabía, a pesar de las revelaciones de Kevin, seguía siendo su madre, la mujer que lo había criado, que lo había acompañado en los peores momentos de su vida, que había sostenido esta familia cuando su padre murió. Fue ese instante de vacilación el que Valerie percibió con la sensibilidad de alguien que ha aprendido a leer silencios para sobrevivir. «Señor Maxwell», dijo Valerie con una voz que había encontrado una calma inesperada en medio del caos. «No necesita pelear con su madre por mí. Yo sé lo que hice y lo que no hice. Mi conciencia está tranquila». Se inclinó, tomó la funda de la guitarra con el brazalete todavía dentro y lo colocó suavemente sobre la mesa del vestíbulo. Luego sacó la guitarra de Samuel, la única posesión que realmente le importaba en el mundo, y la sostuvo contra su pecho como quien abraza a una persona viva. «Pueden quedarse con el brazalete, pueden revisar cada rincón de mi vida si quieren. No van a encontrar nada porque no hay nada que encontrar. Lo único que me llevo de esta casa es lo que traje conmigo, mi guitarra y mi hijo». «Valerie, espere», dijo Robert con desesperación, pero ella ya estaba caminando hacia la puerta. «Mamá, ¿ya no vamos a volver?», preguntó Thomas en voz baja, tomándola de la mano mientras caminaban. Valerie no respondió. No podía, porque si abría la boca en ese momento, se quebraría por completo frente a las mismas personas que habían orquestado su humillación. Y eso era algo que su orgullo, el único patrimonio que le quedaba intacto, no estaba dispuesto a permitir. Los días que siguieron fueron los más oscuros que la mansión Maxwell había vivido desde la muerte de Catherine. Isabelle dejó de tararear, dejó de pedir que alguien jugara con ella, dejó de bajar a la sala donde una vez había bailado con Thomas. Se encerró en su habitación con esa determinación silenciosa de los niños que deciden que el mundo ya les ha hecho demasiado daño y que la única forma de protegerse es desaparecer por dentro. El Dr. Chen visitó la mansión varias veces, y cada visita,
terminaba con el mismo diagnóstico devastador. Isabel está retrocediendo, señor Maxwell, y lo está haciendo más rápido de lo que avanzó. Si no recuperamos el estímulo que provocó su apertura emocional, corro el riesgo de que se cierre de manera permanente. ¿Permanente? ¿Qué significa eso exactamente, doctor? El silencio del doctor Chen, antes de responder, fue la respuesta más aterradora que Robert había recibido en su vida. Significa que podríamos perderla, señor Maxwell, no físicamente, pero emocionalmente. Hay un punto en el proceso de cierre emocional infantil del cual no se regresa. Si Isabel cruza ese umbral, ninguna terapia, ningún estímulo, ninguna intervención podrá traerla de vuelta. Robert salió del estudio del Dr. Chen temblando. Necesitaba encontrar a Valerie. No mañana, no la próxima semana. Ahora. Cada hora que pasaba era una hora más cerca de perder a su hija para siempre, pero la ciudad era enorme y Valerie no quería ser encontrada. Robert contrató investigadores, revisó registros, contactó escuelas comunitarias donde Thomas podría haberse inscrito, visitó albergues, preguntó en parroquias de los barrios donde la gente acudía cuando no tenía a dónde ir. Nada. Valerie Dubois había desaparecido con la eficiencia de alguien que ya sabía lo que era perderlo todo y empezar desde cero. Mientras Robert se consumía buscando a Valerie, algo comenzó a cambiar dentro de la mansión. El ambiente se volvió pesado, como si las paredes mismas supieran que una injusticia se había cometido bajo su techo y estuvieran exigiendo reparación. El personal de servicio murmuraba en los pasillos. La señora Peterson, la cocinera, dejó de preparar los platos favoritos de Eleanor sin dar explicaciones. Los jardineros evitaban cruzarse con Brenda como si su presencia les provocara algo que no podían expresar con palabras. Y fue precisamente la señora Peterson quien un día se acercó a Robert con la cautela de alguien que sabe que lo que está a punto de decir puede tener consecuencias enormes. «Señor Robert, perdone que me meta donde no me llaman», dijo la cocinera con voz baja, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. «Pero mi conciencia no me deja dormir. La noche que desapareció el brazalete, yo estaba en la cocina preparando el pan del día siguiente. Desde la cocina se ve el pasillo que lleva al cuarto donde la señora Dubois guardaba sus cosas». Robert dejó de respirar. Esa noche, mucho antes de que se armara el escándalo, vi a la señorita Carlson entrar a ese cuarto. Estuvo adentro varios minutos y salió con las manos vacías. En ese momento no le di importancia, pero después de lo que pasó, señor, Valerie no puso ese brazalete ahí. Se lo digo con la certeza de una mujer que ha visto la honestidad y la mentira pasar por esta cocina durante muchos años. Esa muchacha es inocente. El testimonio de la señora Peterson cayó sobre Robert como la última pieza de un rompecabezas que ya conocía, pero que necesitaba que alguien más confirmara. Brenda había plantado el brazalete, su madre lo había autorizado, y entre las dos habían expulsado de esa casa a la única persona que había logrado devolverle la vida a Isabel. Robert caminó directamente hacia el despacho de su madre. No tocó la puerta, la abrió de par en par, y encontró a Eleanor sentada en su escritorio, revisando documentos como si el mundo no se estuviera desmoronando a su alrededor. «Tenemos que hablar, madre, y esta vez vas a decirme la verdad». «Robert, no sé de qué me estás». Brenda plantó el brazalete en las cosas de Valerie. «Tengo un testigo, y antes de que intentes desacreditarlo, necesitas saber algo más. Sé lo de Maxwell Holdings Incorporated. Sé lo del edificio que colapsó. Sé lo que le hiciste a Valerie Dubois años antes de que ella pusiera un pie en esta casa». El rostro de Eleanor cambió como si alguien hubiera arrancado una máscara que llevaba puesta durante décadas. No hubo negación inmediata, no hubo indignación fabricada. Hubo algo mucho más perturbador. Silencio. Un silencio que admitía todo, sin pronunciar una sola palabra. «Y hay algo que tú tampoco sabes, madre. Algo que me destroza el alma tener que decirte». «¿Qué cosa?» Valerie fue la persona que acompañó a Catherine en sus últimos días. Mientras tú organizabas funerales y yo me ahogaba en mi dolor. Una mujer desconocida se sentaba junto a mi esposa y le tocaba la guitarra para que no sintiera miedo al irse. Esa mujer era Valerie, la misma mujer cuyo marido murió por la negligencia de nuestra empresa. La misma mujer que tú acabas de expulsar de nuestras vidas como si fuera basura». Eleanor se llevó la mano al pecho. Por primera vez en la vida de Robert, vio algo en los ojos de su madre que jamás creyó posible. Remordimiento.
Un remordimiento tan profundo y tan antiguo que parecía haber estado enterrado bajo toneladas de orgullo, esperando este exacto momento para salir a la superficie y reclamar lo que le correspondía. «Robert», susurró Eleanor. Pero su hijo ya había salido del despacho porque Robert Maxwell ya no tenía tiempo para explicaciones ni para disculpas. Su hija se estaba apagando. Valerie estaba desaparecida y cada segundo que pasaba era un segundo que no podía recuperar. Esa misma noche, mientras revisaba por última vez los informes de los investigadores sin encontrar nada, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Señor Maxwell», dijo una voz femenina que no reconoció. «Mi nombre es Sarah Jenkins. Soy directora del albergue comunitario Open Hands. Una mujer llegó aquí hace unos días con su hijo pequeño. No quiere dar su nombre verdadero, pero el niño le dice a todos que su papá vive dentro de una guitarra. Encontré su número en una tarjeta que el niño guardaba en su bolsillo. Creo que usted es la persona a quien este niño quiere encontrar». Robert agarró las llaves de su auto antes de que la mujer terminara de hablar. Robert condujo por las calles de la ciudad como un hombre poseído. Las luces de los semáforos se volvían manchas borrosas a través del parabrisas mientras repetía en su mente las palabras de Sarah Jenkins. Un niño que dice que su papá vive dentro de una guitarra. Solo un niño en el mundo entero decía esa frase. Solo uno. El albergue comunitario Open Hands quedaba en una zona de la ciudad que Robert jamás había pisado. Las calles se hacían más estrechas a medida que avanzaba, los edificios más bajos, las aceras más agrietadas. Cuando finalmente estacionó frente al albergue, tuvo que quedarse unos segundos dentro del auto, intentando controlar el temblor de sus manos antes de bajar. El edificio era una construcción modesta, con las paredes pintadas de un color que alguna vez fue alegre, pero que el tiempo había convertido en un tono cansado. Una placa junto a la puerta decía: «Albergue comunitario Open Hands, porque nadie debería enfrentar la noche solo». Sarah Jenkins lo esperaba en la entrada. Era una mujer de mirada firme y manos curtidas por años de trabajo social. El tipo de persona que había visto tanto sufrimiento, que ya no se sorprendía con nada, pero que tampoco se había endurecido lo suficiente como para dejar de conmoverse. «Señor Maxwell, antes de que entre, necesito explicarle algo», dijo Sarah con voz serena, pero directa. Cuando la mujer y el niño llegaron aquí, ella estaba en un estado emocional muy frágil. No quiso dar su nombre real. Se registró como Marie. Pero el niño, los niños no saben mentir cuando les duele algo. Thomas le contaba a cualquier persona que quisiera escucharlo que su mamá tocaba la guitarra más bonita del mundo y que extrañaba a una niña que se llamaba Isa. El nombre de su hija en boca de ese niño hizo que Robert sintiera un golpe directo en el centro del pecho. «La encontré llorando una noche en el patio del albergue», continuó Sarah. Estaba sentada en el suelo abrazando su guitarra, meciéndose como si la guitarra fuera un bebé. No le pregunté nada, simplemente me senté a su lado. Después de un largo rato, ella me dijo una sola frase. «Me quitaron lo único bueno que me quedaba, y ni siquiera fue por mi culpa». No entendí en ese momento qué significaba, pero ahora que lo veo a usted aquí, creo que empiezo a comprender. «¿Puedo verla?», preguntó Robert con la voz ahogada. «Puede, pero le advierto algo. Esa mujer tiene el orgullo herido, y las heridas del orgullo son las que más tardan en sanar. No va a ser fácil». Sarah lo guió a través de un pasillo estrecho hasta un patio interior donde varios niños jugaban bajo la luz de unos focos que zumbaban suavemente. Y ahí, sentada en una banca de madera contra la pared más alejada, con la guitarra de Samuel apoyada a su lado como un compañero silencioso, estaba Valerie Dubois. Robert se detuvo a varios metros de distancia. Valerie tenía la mirada perdida en algún punto del suelo, con las manos entrelazadas sobre sus rodillas. Se veía más delgada que la última vez, con sombras bajo los ojos que hablaban de noches sin dormir y días sin comer lo suficiente. Pero aún así, incluso en esas condiciones, había algo en su postura que se negaba a quebrarse, una dignidad que parecía hecha de un material que ninguna humillación podía doblar. Thomas fue el primero en verlo. El niño estaba jugando con otros chicos del albergue, cuando sus ojos se cruzaron con los de Robert. Se quedó inmóvil durante un segundo, como si su cerebro necesitara confirmar que la imagen era real, y no otro de esos sueños que tenía todas las noches donde volvía a la mansión y bailaba con Isabel. Luego, sin decir una palabra, corrió hacia su madre y le tiró de la manga. «Mamá», susurró Thomas, «mamá, mira».
Valerie levantó la vista y sus ojos encontraron los de Robert Maxwell de pie en el patio de un albergue comunitario, con el traje arrugado, los ojos enrojecidos y una expresión que era mitad alivio, mitad vergüenza. El rostro de Valerie se transformó en una fracción de segundo. Primero fue sorpresa, después confusión y finalmente algo que Robert reconoció con dolorosa claridad: desconfianza. La desconfianza de alguien que ya fue traicionada demasiadas veces como para creer que alguien viene con buenas intenciones. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó Valerie poniéndose de pie con la misma postura erguida que había mantenido la noche que salió de la mansión. «Vine a buscarla». «¿Para qué? ¿Para acusarme de algo más? Ahora desapareció un collar, un anillo. ¿Quiere revisar mi guitarra otra vez para ver si escondí una corona de diamantes?» Cada palabra salía de la boca de Valerie cargada de un dolor que se había fermentado durante días de incertidumbre, de noches durmiendo en un albergue, de mañanas explicándole a su hijo por qué ya no podían volver a la casa donde tenía una amiga. «Valerie», el brazalete fue plantado. Valerie se quedó en silencio, pero su expresión no cambió. Brenda Carlson puso el brazalete dentro de la funda de su guitarra. «Tengo un testigo que la vio entrar a su cuarto esa noche. Todo fue una trampa orquestada para sacarla de la casa». «¿Y por qué debería creerle?», respondió Valerie con una calma que era más devastadora que cualquier grito. «Su madre me humilló frente a toda la casa. Me trató como a una delincuente frente a mi hijo. Y usted, señor Maxwell, usted se quedó ahí parado dudando. Vi cómo las palabras de su madre lo hacían dudar. Vi ese momento en sus ojos, ese instante en el que consideró la posibilidad de que yo fuera culpable. Y ese instante, ese solo instante de duda, dolió más que todo lo demás junto». Robert recibió esas palabras como puñetazos que sabía que merecía. Valerie tenía razón. Había dudado por una fracción de segundo. Había permitido que la voz de su madre pesara más que lo que sus propios ojos habían visto, más que lo que su propio corazón sabía que era verdad. «Tiene razón», dijo Robert sin intentar defenderse. «Dudé y me odio por eso, pero estoy aquí ahora. Y no vine solo para decirle que es inocente. Vine porque necesito contarle algo que descubrí, algo que usted merece saber, aunque me destruya a mí decirlo». Valerie lo miró con los ojos entrecerrados, como quien evalúa si vale la pena abrir una puerta que podría esconder otra traición detrás. «¿Qué cosa?». Robert respiró profundamente. Lo que estaba a punto de decir podría hacer que Valerie lo odiara para siempre. Podría destruir cualquier posibilidad de que ella volviera, pero había aprendido demasiado tarde quizás que la verdad era lo único que podía sanar las heridas que las mentiras habían causado. Su esposo Samuel, el taller donde él trabajaba, el edificio que colapsó. Ese edificio pertenecía a una empresa de mi familia, Maxwell Holdings Inc. Mi madre administraba esa empresa en esos años. Ella fue quien ordenó al equipo legal que bloqueara su demanda después de la muerte de Samuel. El silencio que siguió no fue un silencio normal. Fue un silencio que tenía peso, textura, temperatura. Un silencio que se podía tocar y que quemaba. Valerie retrocedió un paso como si las palabras de Robert fueran una fuerza física que la empujaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaban a caer, retenidas por una voluntad que había aprendido a no quebrarse en público. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Sus manos comenzaron a temblar de una manera que hizo que Thomas le tomara los dedos con las dos manitas, sin entender qué estaba pasando, pero sabiendo instintivamente que su madre lo necesitaba. «Me está diciendo», comenzó Valerie con una voz que apenas era audible, «que Samuel murió por culpa de su familia, que yo perdí todo, mi carrera, mi casa, mi vida entera, porque su madre decidió que era más barato dejarme en la ruina que asumir la responsabilidad, y que después de todo eso, yo terminé limpiando los pisos de la casa de las mismas personas que destruyeron mi mundo». «Sí». «¿Usted lo sabía cuando me contrató?». «No, lo descubrí después. Mi madre fue quien la contrató, y ahora entiendo que lo hizo precisamente porque no quería que nadie externo recordara el caso. Teniéndola cerca, controlaba la situación». Valerie cerró los ojos. Las lágrimas finalmente encontraron su camino por sus mejillas, silenciosas, constantes, como un río que rompe una represa que llevaba años conteniendo demasiado. «¿Hay algo más?», dijo Robert, y su propia voz se quebró al pronunciar las siguientes palabras. «Mi esposa Catherine antes de fallecer pasó sus últimas semanas en el Harmony House Hospice. Una voluntaria la visitaba todos los días y le tocaba la guitarra para aliviar su dolor.
Esa voluntaria era usted, Valerie. Usted acompañó a mi esposa en sus últimos días y ninguna de las dos supo jamás quién era la otra. Valerie abrió los ojos de golpe. Su expresión cambió de dolor a incredulidad. De incredulidad a algo que no tenía nombre en ningún idioma. Una emoción tan compleja y tan profunda que parecía contener siglos de historia humana en un solo instante. «Catherine», susurró Valerie. La mujer de la habitación del fondo. La que me pedía que tocara aquella canción de cuna todas las tardes, porque decía que le recordaba a su hija. Robert no pudo responder. Las lágrimas le ganaron la batalla y se desplomó en la banca donde Valerie había estado sentada momentos antes, cubriéndose el rostro con las manos, mientras su cuerpo se sacudía con sollozos que venían desde un lugar tan profundo que parecían arrancarle pedazos del alma. «Yo le cantaba a Isabelle», continuó Valerie, y ahora ella también lloraba sin contención. «Catherine me hablaba de su hija todos los días. Me decía que era la niña más dulce del mundo, que tenía una risa que podía iluminar cualquier habitación. Me pidió que si algún día la vida me ponía frente a un niño triste, le tocara esa canción, porque esa canción tenía el poder de curar cualquier dolor». «La canción que usted le tocó a Isabel esa noche en la sala», murmuró Robert levantando la mirada. «Era la canción de Catherine, la canción que su esposa me enseñó para su hija, sin saber que algún día yo terminaría tocándosela». Thomas miraba a su madre y a Robert sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, pero sabiendo con esa intuición sagrada de la infancia que algo muy grande se estaba rompiendo y reconstruyendo al mismo tiempo en ese patio de albergue. «Señor Maxwell», dijo Valerie limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, «yo no sabía quiénes eran ustedes cuando acepté el trabajo. Jamás conecté el apellido. Cuando vi a Isabelle sentada sola en esas escaleras, lo único que vi fue a una niña triste. No vi a la hija del hombre cuya familia destruyó la mía. Vi a una niña que necesitaba exactamente lo mismo que mi hijo. Alguien que le recordara que la vida todavía podía ser hermosa». «¿Y ahora que lo sabe todo?», preguntó Robert con miedo genuino en la voz. «Ahora que sabe quiénes somos, qué hicimos, lo que mi madre le hizo, ¿puede perdonarnos?». Valerie miró a su hijo, que seguía sosteniendo sus dedos con esas manitas pequeñas que no entendían de apellidos, ni de empresas, ni de demandas legales. Luego miró la guitarra de Samuel apoyada contra la pared, esperando en silencio como siempre lo hacía. «Samuel me enseñó algo que nunca olvidé», dijo Valerie con voz firme a pesar de las lágrimas. «Me dijo que la música existe para transformar el dolor en algo hermoso, que si uno se queda atrapado en el resentimiento, la guitarra deja de sonar. Y yo no puedo permitir que esta guitarra deje de sonar, señor Maxwell, porque el día que deje de sonar habré perdido a Samuel para siempre». Robert entendió en ese momento que Valerie no estaba diciendo que perdonaba, estaba diciendo algo mucho más profundo, que elegía la música por encima del odio, la vida por encima de la venganza, el futuro por encima del pasado. No porque fuera fácil, sino porque era la única manera de honrar al hombre que había puesto su alma dentro de una guitarra. «Valerie, necesito pedirle algo», dijo Robert poniéndose de pie. «Y necesito que sepa que no se lo pido por mí, se lo pido por Isabel. Mi hija se está apagando otra vez. El doctor dice que si no recupera la conexión que tenía con Thomas, podríamos perderla emocionalmente de forma permanente. Isabelle necesita a Thomas y necesita su música, la música que Catherine le dejó sin saberlo». Valerie miró a Thomas. El niño que había escuchado el nombre de Isabel levantó la mirada con esos ojos que se iluminaron como dos estrellas encendiéndose en medio de la noche más oscura. «Mamá», dijo Thomas, con esa voz que podía desarmar ejércitos. «Isa me necesita». Y con esas 3 palabras, un niño decidió el destino de 2 familias que la vida había golpeado, separado, destruido, y que ahora, en el patio de un albergue comunitario, tenían la oportunidad de reconstruirse juntas con el único material que jamás se agota, el amor que sobrevive a todo. El camino de regreso a la mansión fue el más silencioso que Robert había vivido. Valerie iba en el asiento trasero con Thomas dormido sobre su regazo, agotado por las emociones de una noche que había sido demasiado grande para su pequeño cuerpo. La guitarra de Samuel ocupaba el asiento del copiloto como si fuera un pasajero más, como si tuviera derecho propio a estar ahí. Valerie no había dicho que perdonaba, no había dicho que volvía para siempre, había dicho solamente, «voy por Isabel». Y Robert entendió que eso por ahora era suficiente, era más de lo que merecía.
Cuando el auto se detuvo frente a la mansión, eran casi las 2 de la madrugada. Las luces de la planta baja estaban encendidas, algo inusual a esa hora. Robert bajó primero y abrió la puerta principal esperando encontrar la casa dormida, pero la casa no estaba dormida. En el vestíbulo, sentada en una silla con la espalda rígida y las manos cruzadas sobre las rodillas, estaba Eleanor Maxwell. A su lado, de pie contra la pared, con expresión nerviosa, estaba Brenda Carlson, y frente a ambas, con una tablet en la mano, y cara de quien preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo, estaba Kevin Smith. «Señor», dijo Kevin al ver entrar a Robert, «su madre pidió hablar con usted esta noche. Insistió en esperarlo». Robert miró a su madre con cautela, pero algo había cambiado en Eleanor. No era la mujer de hielo que daba órdenes y esperaba obediencia ciega. Era algo diferente, algo que Robert no había visto desde que era un niño muy pequeño y su madre todavía sabía llorar. Vulnerabilidad. Entonces, Eleanor vio a Valerie entrar detrás de Robert con Thomas, dormido en brazos, y la guitarra colgada del hombro. Las dos mujeres se miraron durante un instante que contenía años de dolor comprimido en un solo cruce de miradas. Valerie no bajó los ojos. Eleanor tampoco. Pero fue Eleanor quien habló primero, y lo que dijo hizo que hasta Kevin contuviera la respiración. «Señora Dubois, siéntese, por favor». Ese «por favor» salió de la boca de Eleanor, como si hubiera tenido que arrancar cada letra de algún lugar profundo y oxidado de su interior. Un lugar donde las palabras amables habían sido almacenadas durante décadas sin uso. Valerie se sentó con Thomas todavía dormido contra su pecho. Robert permaneció de pie junto a ella sin saber qué esperar. «Después de que mi hijo se fue esta noche», comenzó Eleanor con voz baja, «me quedé sola en mi despacho, y por primera vez en mucho tiempo, me miré al espejo. No me gustó lo que vi». El silencio en el vestíbulo era absoluto. Ni siquiera Brenda se atrevía a respirar fuerte. Cuando mi esposo murió y me dejó a cargo de sus negocios, yo era una mujer que no sabía nada del mundo empresarial. Aprendí rápido porque no tenía otra opción, pero lo que aprendí fue a proteger lo nuestro a cualquier costo. Cada decisión que tomé fue para mantener esta familia a flote, para que Robert tuviera un futuro, para que el apellido Maxwell siguiera significando algo. Y en ese proceso me convertí en alguien que dejó de ver personas y empezó a ver solamente amenazas. Eleanor hizo una pausa. Sus ojos estaban húmedos, algo que Robert no había presenciado ni siquiera en el funeral de su padre. Cuando el edificio de Maxwell Holdings Inc. colapsó y su esposo falleció. «Señora Dubois, a mi escritorio llegó un informe con su nombre. Usted era una línea en un documento legal, un problema que resolver, un riesgo que neutralizar. Nunca me detuve a pensar que detrás de ese nombre había una mujer con un hijo, con sueños rotos, con una guitarra que era lo único que le quedaba de la persona que amaba. Yo la borré de mis papeles y seguí adelante como si nada hubiera pasado». Valerie escuchaba sin moverse, con las lágrimas cayendo silenciosamente sobre el cabello de Thomas. «Y cuando la contraté para trabajar aquí, lo hice porque su nombre apareció en una lista de solicitantes y algo dentro de mí, algo que no quise examinar, me dijo que teniéndola cerca, podía asegurarme de que el pasado siguiera enterrado. Fue un acto de cobardía disfrazado de control». Eleanor se puso de pie lentamente, con una dificultad que no era física, sino emocional, como si el peso de sus propias palabras le estuviera doblando la espalda. «No voy a pedirle perdón porque sé que hay cosas que no se pueden perdonar con palabras, pero sí voy a hacer algo que debía haber hecho hace mucho tiempo». Se giró hacia Brenda, que se había puesto pálida como el mármol del vestíbulo. «Brenda, fuiste tú quien colocó el brazalete en las pertenencias de la señora Dubois, Mrs. Peterson te vio entrar al cuarto esa noche y fuiste tú quien interceptó una carta del Royal Conservatory of Music dirigida a Valerie, una carta que ella nunca recibió porque tú decidiste que no la merecía». Brenda abrió la boca para defenderse, pero Eleanor levantó la mano con esa autoridad que esta vez no estaba dirigida a oprimir, sino a corregir. «No necesito explicaciones. Necesito que entregues la carta ahora mismo y que mañana a primera hora recojas tus pertenencias. Tu tiempo en esta casa terminó». Brenda miró a Robert Xisino, buscando algún tipo de rescate, alguna intervención que la salvara, pero los ojos de Robert estaban fijos en su madre, y lo que reflejaban no era triunfo ni satisfacción. Era algo parecido al asombro de un hijo que descubre que su madre todavía puede sorprenderlo.
Con manos temblorosas, Brenda sacó de su chaqueta un sobre arrugado y lo colocó sobre la mesa del vestíbulo. Luego, sin decir una palabra, caminó hacia la puerta y desapareció en la noche. Nadie la detuvo, nadie la despidió. Su salida fue tan silenciosa como habían sido todas sus manipulaciones, solo que esta vez el silencio no escondía veneno, sino derrota. Eleanor tomó el sobre y se lo entregó a Valerie. «Esto le pertenece». Valerie tomó la carta con dedos temblorosos, la abrió lentamente. Leyó su contenido, y lo que se dibujó en su rostro fue algo que ninguna persona en esa sala olvidaría jamás. Esperanza. Esperanza pura, inesperada, tan frágil y poderosa como la primera nota de una guitarra que lleva años en silencio. «Es una beca», susurró Valerie. «El conservatorio quiere que vuelva. Quieren que termine lo que empecé. Y lo va a hacer», dijo Eleanor con una firmeza que sorprendió a todos. «Maxwell Holdings Inc. va a financiar cada gasto que esa beca no cubra. Alojamiento para usted y su hijo, materiales, transporte, todo. No como caridad, como la deuda que esta familia le debe y que lleva demasiado tiempo sin pagarse». Robert miró a su madre y por primera vez en años sintió que la mujer que lo había criado, la mujer que existía antes de que el mundo de los negocios la endureciera, estaba de vuelta, no completa, no perfecta, pero presente. Y eso era un comienzo. Valerie sostenía la carta contra su pecho como si fuera un tesoro recuperado del fondo del océano. Pero antes de que pudiera responder, un sonido hizo que todos en el vestíbulo giraran la cabeza hacia las escaleras. Pasos pequeños, descalzos, bajando peldaño por peldaño, con esa cautela de los niños que se levantan a medianoche, siguiendo un instinto que no pueden explicar. Isabelle apareció al pie de las escaleras, con el cabello despeinado y los ojos entrecerrados por el sueño. Pero esos ojos se abrieron completamente cuando vieron lo que había en el vestíbulo, o más precisamente, a quién había en el vestíbulo. «Thomas», susurró Isabelle. El niño, que se había despertado con el movimiento, levantó la cabeza del regazo de su madre y miró hacia las escaleras. «Isa». Thomas se bajó de los brazos de Valerie y corrió hacia Isabelle. La niña bajó los últimos escalones y corrió hacia él con una velocidad que desmentía el letargo emocional que la había consumido durante días. Se encontraron en el centro del vestíbulo y se abrazaron con esa fuerza desproporcionada que tienen los abrazos de los niños cuando se reencuentran con alguien que creían perdido. «Te fuiste», dijo Isabelle con la voz quebrada. Y esa frase de 2 palabras contenía todo el abandono que esa niña había acumulado primero con la pérdida de su madre y después con la desaparición de su único amigo. «Pero ya volví», respondió Thomas con esa simpleza monumental que era su don. «Y traje la guitarra de mi papá para que tu mami en el cielo nos escuche bailar otra vez». La canción que Catherine le había enseñado llenó cada rincón de la mansión Maxwell como una ola que arrastra todo lo viejo y lo roto y deja solamente lo que vale la pena conservar. Isabelle y Thomas bailaron tomados de las manos en el centro del vestíbulo, exactamente como lo habían hecho aquella primera noche, pero esta vez con testigos que lloraban y reían al mismo tiempo. Robert se arrodilló junto a su hija y ella lo jaló para que bailara con ellos. Eleanor, de pie, sostenida por la mano de un niño que le estaba enseñando algo que ningún negocio ni ninguna fortuna le había podido enseñar, se mecía suavemente al ritmo de una melodía que curaba todo lo que tocaba. Semanas después, Valerie volvió al Royal Conservatory of Music. Su regreso fue noticia en los círculos musicales del país, y su antigua profesora, al verla tocar la guitarra de Samuel en la primera clase, dijo algo que se convertiría en leyenda. «La técnica se puede enseñar, pero lo que Valerie tiene dentro no se aprende. Se sufre, se vive y se transforma en música». Thomas se inscribió en la misma escuela que Isabelle. Los dos se volvieron inoprefae, un par de niños que habían aprendido antes que la mayoría de los adultos que las heridas compartidas sanan más rápido que las heridas escondidas. Eleanor, tiempo después, creó una fundación con el nombre de Samuel Dubois, dedicada a garantizar condiciones de seguridad laboral para artesanos y trabajadores independientes. No lo anunció en la prensa, no buscó reconocimiento, lo hizo en silencio, de la misma manera en que había causado el daño, pero esta vez dejando detrás de cada acción una huella de reparación en lugar de destrucción. Y Robert, una tarde cualquiera, llegó a casa después del trabajo y encontró la misma escena que había cambiado su vida para siempre.
Valerie tocando la guitarra en la sala mientras Isabel y Thomas bailaban descalzos sobre la alfombra, pero esta vez no se quedó paralizado en la puerta. Esta vez entró, se sentó junto a Valerie y escuchó la canción que su esposa le había regalado al mundo, sin saber que esa melodía terminaría uniendo a las dos familias que más necesitaban encontrarse. Esa noche, antes de dormir, Isabel le preguntó a su padre: «Papi, ¿crees que mami y el papá de Thomas se conocen en el cielo?» Robert sonrió con los ojos húmedos. «Estoy seguro de que sí, mi amor, y estoy seguro de que están bailando». Isabel cerró los ojos con una sonrisa que iluminaba más que todas las luces de esa mansión juntas. Y en algún lugar del universo, una canción de cuna seguía sonando, tocada por una guitarra que contenía el alma de un hombre que cumplió su promesa. Mientras esas cuerdas vibraran, él nunca se iría del todo. Que hay instrumentos que se fabrican con madera y cuerdas, pero hay otros, los más valiosos, que se fabrican con amor, con pérdida, con la decisión inquebrantable de transformar el dolor en la melodía más hermosa que el mundo haya escuchado. Y esa guitarra, la última guitarra de Samuel Dubois, nunca dejó de sonar.